Amén. Que el Señor les bendiga, hermanos y hermanas, en esta tarde. Sean bienvenidos una vez más a este espacio, Doctrinas Cristianas Sistemáticas, donde estamos aprendiendo más y más de la palabra del Señor y de lo que el Señor tiene para cada una de nuestras vidas. Así que vamos a pedirle al Señor, en palabras de oración, que sea Él el que tome el control de esta tarde. Buen Dios y Padre que estás en los cielos, Señor amado, te damos gracias por tu bondad y tu misericordia y la oportunidad tan especial, Señor, que nos das una vez más poder acercarnos, Señor, delante de tu presencia. Agradecidos, oh Dios, contigo, Padre, por las bendiciones que has derramado, Señor, en nuestra vida este día, por la protección, por la provisión, Señor, y por todo aquello, Señor, que no nos ha hecho falta este día, Señor. Por todo ello te damos gracias, Padre, porque tú has sido bueno con nosotros, Señor. Te pedimos que te quedes con nosotros, que desde ya, Señor, nos dispongas, Padre, para poder alabarte y para poder estar atentos, Señor, a lo que tú quieres enseñarnos en este día, Señor. En el nombre de Jesús te lo pedimos y te damos gracias. Amén, Señor, y amén. Vamos a cantarle esta alabanza al Señor, que es muy especial, y como bien lo dice la letra, hay que aprovechar el tiempo en el cual tenemos y podemos buscar la presencia de nuestro Dios. Vamos a decirle esta alabanza al Señor. Jesús viniera hoy, ¿qué cuentas le irías a dar? Si viniera hoy por su pueblo y tú preparado no estás, si sigues viviendo así, ajeno a su voluntad, llorar va a ser en vano. Si Él viene y tú listo no estás, díselo conmigo a Él. Búscale ahora que hay tiempo, no desperdicies tu tiempo, que mañana tarde será. Entregar tu vida a Él, lo que sea Él lo entiende, porque Él vino y fue humano también. Búscale, búscale ahora que hay tiempo, no desperdicies tu tiempo, que mañana tarde será. Búscale, te aseguro que te irá muy bien. Si le buscas hoy, cuenta te darás de que se vive más seguro con Él. Búscale,
que mañana tarde será. Es tu tiempo, que mañana tarde será. Hoy es el tiempo, hoy es el momento en el cual debemos aprovechar, buscar su presencia. Porque todo lo que el Señor ha dado a nuestra vida ha sido por misericordia, ha sido por su gracia, porque no tenemos cómo pagar al Señor lo que tú has hecho por nuestra vida, Rey de Gloria. Por eso te alabamos, Rey de Gloria. Vamos a decirles alabanza, Señor. Tú eres digno, Señor. Tú eres grande, Rey de Gloria. Oh Señor, tú me has dado un nuevo corazón. Nueva vida también. Llenaste mi vida de gozo y de paz. Pero ahora yo te canto, te alabo con mi corazón. ¿Cómo poder pagarte, Señor? ¿Cómo poder pagarte? Si tú me has dado la vida que yo jamás habría encontrado. ¿Cómo poder pagarte, oh Señor? ¿Cómo podré darnos la vida que tú nos das hoy, Señor? Esa vida, Señor, de misericordia, esa vida llena de bendición. La Biblia nos dice que tú eres rey. Te miro y mi corazón te siente tan bien. Moriste en aquella cruz por mí.
Gracias, Señor, por tu misericordia. Gracias, Señor, por tu fidelidad. Gracias, Señor. Gracias, Señor, porque tú eres bueno y para siempre es tu misericordia. Gracias, Señor Jesús. A ti sea la gloria por siempre, Señor. Bendito es tu nombre. Gracias, Señor. Amén. Dios les bendiga, hermanos. Es un gusto estar esta tarde una vez más para continuar hablando acerca de la santificación. Y mencionábamos que la santificación se refiere al crecimiento de nuestra vida en la semejanza con Cristo. O sea que cada día nos parecemos más y más a nuestro Señor. Oremos, Padre, te agradecemos por tu misericordia, por el amor tan grande que tienes para con nosotros al concedernos este tiempo para acercarnos a tu palabra y poder conocer tu verdad, conocer, Señor, lo que tú tienes para cada una de nuestras vidas. Suplicamos que tu Espíritu Santo nos hable y nos dirija a través de este estudio de tu palabra para poder comprender qué es lo que tú esperas de nuestra vida, Señor. En el nombre de Jesús, amén, Señor, y amén. El crecimiento en la semejanza con Cristo es lo que desarrollamos durante toda nuestra vida terrenal, nuestra vida cristiana en esta tierra, y a eso es lo que le llamamos santificación. Anteriormente habíamos hablado acerca de las diferencias entre la justificación y la santificación. Posteriormente estudiamos las etapas de la santificación y el jueves pasado también comenzamos a hablar acerca de cómo Dios y el hombre cooperan en la santificación, y ese aspecto comentábamos que por algunos es aceptado, por otros no es aceptado, porque confunden la justificación con la santificación. Entonces, comenzamos a ver cuál era el rol del hombre y el rol de Dios, cómo cooperan en la santificación. Y nos habíamos quedado en un aspecto bastante interesante, y es cuando el apóstol Pablo le ruega a los hermanos en Éfeso a que pudieran vivir una vida digna, una vida de acuerdo al llamado de Dios. Y para ello vamos a abrir la Biblia en Efesios capítulo número 4, verso número 1, que dice: yo pues, preso en el Señor, por servir a Él, les ruego con todo cariño que se comporten como es digno de los que han sido llamados por Dios. Versos 2 y 3, y que vivan de esa manera en comunidad, que sean humildes, amables, pacientes entre ustedes, y por amor sean tolerantes unos con otros. Esfuércense por mantener la unidad creada por el Espíritu por medio de la paz que nos une. Amén. Entonces, ese es el ruego del apóstol Pablo a la iglesia de Éfeso, a los hermanos que vivían en Éfeso. Y cuando esto ocurre, cuando eso que el apóstol Pablo le está diciendo a los hermanos en Éfeso, cuando eso ocurre, el cuerpo de Cristo funciona como un todo unido. Cada parte del cuerpo de Cristo trabaja debidamente
De manera que la santificación corporativa del cuerpo de Cristo funciona. Sucede al mismo tiempo que cada una de las partes del cuerpo, según el don que ha recibido, ayuda a los demás para que el cuerpo entero y unido crezca y se nutra del amor de Dios, se nutra de ese amor que Dios ha dejado para su iglesia, o ese amor que caracteriza a todos aquellos que verdaderamente han nacido de nuevo. Si lo comparamos con 1 Corintios capítulo 12, verso 12 al 24, nos damos cuenta que el cuerpo humano, aunque es uno, está compuesto de muchos miembros. Y esos miembros, aunque son muchos, forman todo nuestro cuerpo, forman todo nuestro ser. Tenemos manos, 2 manos, tenemos dedos, 10 dedos en las manos y 10 dedos en los pies, tenemos 2 pies, piernas, cabello, ojos. Son muchos miembros. Entonces todos nuestros miembros forman nuestro cuerpo. A todos los apreciamos, a todos nuestros miembros los tenemos en alta estima. Y de la misma manera, lo mismo sucede con el cuerpo de Cristo. Con el cuerpo de Cristo, que es la iglesia. Hemos sido bautizados en el cuerpo de Cristo por un solo espíritu, y todos hemos recibido un mismo espíritu. Algunos son judíos, otros son gentiles, algunos son esclavos, otros son libres, pero todos formamos un solo cuerpo. Todos formamos un solo cuerpo. El cuerpo tiene muchos miembros, no es uno solo, no es un solo miembro el cuerpo, porque si el pie dice, no soy miembro del cuerpo porque no soy mano, ¿dejará por eso dejar de ser mano? ¿Dejará por eso dejar de ser miembro del cuerpo? Y si la oreja dice, no soy miembro del cuerpo porque no soy ojo, ¿dejará por eso, por ese pensamiento, dejar de ser miembro del cuerpo? Supongamos, dice el apóstol, que el cuerpo entero fuera ojo, que todo nuestro cuerpo fuera ojo. Entonces, ¿cómo oiríamos? Y si el cuerpo entero fuera una oreja, entonces, ¿cómo podríamos oler? Pero lo maravilloso de esto, dice el apóstol, que Dios colocó los miembros en el cuerpo como mejor le parecía. Qué extraño sería, dice el apóstol, que el cuerpo tuviera un solo miembro. Pero Dios lo hizo con miembros diversos, los cuales en conjunto forman el cuerpo. El ojo jamás podrá decirle a la mano, no te necesito. Ni la cabeza puede decirle a los pies, no los necesito. Al contrario, los miembros del cuerpo que parecen más débiles son los más necesarios. Y los miembros que parecen menos importantes los tratamos con más cuidado. Y con más esmero los tratamos. Tratamos a los que no deben exhibirse. Pero no hacemos lo mismo con los miembros que son más decorosos. Así que Dios armó el cuerpo de tal manera que los miembros que pudiesen parecer menos importantes recibieran más honor. Y esto es lo que hace que no haya divisiones en nuestro cuerpo, sino que cada uno se ocupa de los demás. Si un miembro sufre, los demás sufren. Los demás miembros sufren con él. Y si un miembro recibe algún honor, los demás se regocijan con él. Están todos unidos. Hay una alegría general en cada uno de ellos. Eso es lo que Pablo
Le dice a los Gálatas, también dice en el capítulo 6, verso 1 y 2, hermanos, si descubren que alguno ha pecado, ustedes que son espirituales deben ayudarlo a volver al buen camino con actitud humilde. Pero cada uno debe cuidarse, porque también puede ser puesto a prueba. Ayúdense unos a otros a llevar sus cargas y así estarán obedeciendo la ley de Cristo. El significativo que el Espíritu o el fruto del Espíritu incluye, muchas cosas son aquellas que nos sirven para poder edificar la comunidad cristiana, para poder edificar nuestra comunidad. Por eso es que dice que el fruto del Espíritu, ese fruto que produce en nosotros, es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fidelidad, humildad y dominio propio. Y dice de una manera categórica que contra esos aspectos, contra esos caracteres en nuestra vida, eso que reflejamos y compartimos con las personas que nos rodean, dice que no hay ley. Al contrario, las obras de la carne son pecados. Y entre esas obras, entre esos frutos de la carne, habla de inmoralidad, impureza, libertinaje, idolatría, brujería, odio, pleitos, celos, iras, rivalidades, disensiones, sectarismos, envidia, borracheras, orgías y otras cosas como esas. Como ya les dije antes, dice el apóstol, se lo vuelvo a repetir: los que llevan esa clase de vida, los que llevan ese tipo de fruto, no heredarán el reino de los cielos. Gálatas capítulo 5, verso 19 al 21. Entonces, el hombre necesita santificarse, el cristiano necesita producir los frutos del Espíritu, hacer morir los frutos de la carne, poder vivir una vida o decidirse a vivir una vida que le agrade a Dios, que alcance a la vida de las demás personas, que honre y glorifique a cada miembro de su cuerpo, que honre y glorifique a nuestro Dios Todopoderoso. Entonces, en esa manera es que se coopera. Dios hace la parte importante y esencial en nuestra vida al dotarnos de la capacidad para poder buscar la santidad, para poder vivir en santidad, para poder producir en nuestra vida los frutos del Espíritu. Y lo mencionamos ampliamente el jueves pasado, de cómo es que tenemos que llevar esa vida para producir una vida de santidad, una vida donde el nombre del Señor sea glorificado. En cuarto lugar, el cuarto aspecto es que la santificación afecta a toda la persona. No solamente afecta el cerebro, no solamente afecta las manos, no solamente afecta a nuestro cuerpo físico, sino que afecta la vida espiritual, afecta todo nuestro ser, afecta nuestro corazón, afecta toda nuestra vida, todo nuestro ser. Entonces la santificación afecta nuestro intelecto, afecta nuestra inteligencia. Cuando Pablo dice que estamos vestidos o que debemos vestirnos de la nueva naturaleza, en Colosenses capítulo 3, verso 10, cuando les dice ya se pusieron una ropa nueva, que es la nueva vida que se renueva todo el tiempo hasta que llegue o aparezca a su Creador, o que lleguemos a parecernos a nuestro Creador. Si ya tenemos esa nueva vida, esa nueva ropa, debemos vivir para Él.
Y ora pidiendo que los filipenses puedan ver que su amor es grande. Filipenses capítulo 1, verso 9 dice: lo que pido en mis oraciones es que el amor de ustedes sea cada vez más grande y que su conocimiento y buen juicio crezcan, aumenten, que aumenten en santidad. E insta de igual manera a los cristianos de Roma a que no se acomoden a la conducta de este mundo. Al contrario, les dice: sean personas diferentes en cuanto a su conducta y forma de pensar. Así aprenderán lo que Dios quiere, lo que es bueno, lo que es agradable, lo que es perfecto. Aunque nuestro conocimiento de Dios es más que conocimiento intelectual, hay ciertamente un componente intelectual en ello. Y Pablo dice que este conocimiento de Dios debe aumentar o debiera aumentar a lo largo de nuestra vida en esta tierra. En el verso 10 de Colosenses del capítulo 1 dice: así podrán agradar y honrar al Señor en todo, porque harán toda clase de buenas obras y conocerán cada día más y mejor a Dios. Eso es ir santificándose, ir conociendo cada día más a Dios, parecernos cada día más a Él. Entonces, la santificación de nuestros intelectos involucrará crecimiento en sabiduría, crecimiento en conocimiento, al ir progresivamente avanzando en nuestra vida cristiana en esta tierra. Solamente así podemos destruir la altivez de cualquier argumento y cualquier muralla que pretenda interponerse para que el hombre conozca a Dios. De esa manera haremos que todo tipo de pensamiento se someta para que obedezca a Cristo. Eso es lo que le dice Pablo a los Corintios en la segunda carta, capítulo número 10, verso 5. A que podamos vivir para Él, a que podamos honrarle a Él, a que podamos pensar solamente en Él. Y dice que encontrar que nuestros pensamientos son cada vez los pensamientos que Dios mismo nos imparte por medio de su palabra es la clave del crecimiento en santidad. Además, el crecimiento en santificación afectará todas nuestras emociones. Todas nuestras emociones. Veremos de forma creciente en nuestra vida emocional algunos aspectos tales como el amor, la paz, la paciencia, la benignidad, la bondad, la fidelidad, la humildad, el dominio propio, porque son los frutos que el Espíritu irá produciendo en nuestra vida. Nos vamos a ir viendo cada vez más capacitados para obedecer el mandamiento de Pedro, cuando él dice que debemos apartarnos de todo mal deseo, que nos mantengamos lejos de todo mal deseo, que se oponga y que lucha contra la vida. Pedro dice: vivan entre los que no son creyentes de una manera ejemplar, para que, aunque hablen mal de ustedes, acusándoles de ser malvados, ellos vean las cosas buenas que ustedes hacen y alaben a Dios en el día que Él pida cuentas a todos. Primera de Pedro, capítulo 2, versos 11 y 12. Encontraremos cada vez más que no amamos el mundo, ni nada de lo que hay en el mundo. Porque su palabra dice: no amen al mundo, ni las cosas que hay en el mundo. Porque el que ama el mundo, no ama al Padre. Porque nada de lo que hay en el mundo, las pasiones sexuales,
El deseo de poseer todo lo que agrada y el orgullo de poseer riquezas no provienen del Padre, sino del mundo. Y el mundo se está acabando y con él todos sus malos deseos. Pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. Primera de Juan, capítulo número 2, verso 15 al 17 dice también que nosotros, como nuestro Salvador, nos gozaremos en la voluntad de Dios. Disfrutaremos en honrar a Dios. En una medida, cada vez será creciente. Cada vez nos iremos sometiendo de corazón a nuestro Dios. Porque si bien antes éramos esclavos del pecado, ya estamos obedeciendo de todo corazón las enseñanzas que Dios nos ha dado. Ya estamos arrojando de nosotros la amargura, el enojo, la ira, los gritos, las calumnias y todo tipo de maldad, les dice Pablo a los Éfesos en el capítulo 4, verso 31. Además, la santificación afectará nuestra voluntad. La facultad de la toma de decisiones, porque Dios estará obrando en nosotros. Por eso es que Pablo le dice a los filipenses en el capítulo 2, versos 12 y 13, que lleven a cabo su salvación con temor y temblor. Porque es Dios el que les da a ustedes el deseo de cumplir su voluntad y que la lleven a cabo. Entonces, al ir creciendo en santificación, nuestra voluntad se conformará cada vez más a la voluntad de nuestro buen Padre Celestial, a la voluntad de nuestro Dios, porque también la santificación afectará nuestro espíritu, que es la parte no física de nuestro cuerpo, de nuestro ser. Nosotros debemos, puesto que tenemos tan grandes promesas, le dice Pablo a los Corintios en el capítulo 7, verso 1, debemos apartarnos del mal, ya sea corporal o espiritual. Así el temor de Dios procuraremos ser completamente santos. Pablo nos dice que la preocupación por sus intereses estaban divididos. Y lo mismo pasa al que se casa. La soltera está siempre ansiosa de agradar a Dios y se consagra en su cuerpo y en su espíritu, pero la casada tiene que someterse de sus responsabilidades terrenales, de cómo agradar a su esposo. Pero por último, la santificación afecta también nuestro cuerpo físico. Pablo dice que Dios mismo, el Dios de paz, lo santifique por completo, que mantenga sin culpa todo su ser, espíritu, alma y cuerpo, para cuando el Señor Jesucristo regrese. Primera Tesalonicenses capítulo 5, verso 23. Entonces, Pablo además les anima a los corintios a que se purifiquen. En el capítulo 7, verso 1 de la segunda carta, les dice, puesto que tenemos tan grandes promesas, amados hermanos, apartémonos del mal. Apartémonos del mal. Si lo comparamos con Primera de Corintios capítulo 7, verso 34, encontramos que en el caso de Pablo dice que sus intereses estaban divididos. Y lo mismo pasa con la que se casa. Hay otros intereses. Ya no solamente va a agradar a Dios, entonces es una lucha entre lo temporal y lo eterno, entre lo espiritual y lo carnal. Pero al ir quedando más santificados en nuestros cuerpos, estos vendrán a ser cada vez más siervos útiles de Dios,
Vendrán a ser más receptivos a la voluntad de Dios. Vendrán a ser más receptivos a los deseos del Espíritu Santo en nuestra vida. Más bien, como atleta, dice el apóstol Pablo, someto mi cuerpo y lo trato con rigor. No sea que después de haber predicado a otro, yo mismo no esté en las buenas condiciones y me eliminen. Por lo tanto, no permitamos que el pecado reine en nuestros cuerpos. No dejen que el pecado les domine, que domine su cuerpo mortal. No le obedezcan siguiendo sus malos deseos. Ni tampoco participemos de ninguna forma de inmoralidad. Primera de Corintios capítulo 6, verso 13 dice, los alimentos son para el estómago y el estómago para los alimentos. Y así es, aunque Dios los destruirá a ambos. Ahora bien, el cuerpo no está hecho para la inmoralidad sexual, sino para el Señor y el Señor para el cuerpo. Entonces, si no tratamos a nuestro cuerpo con cuidado y reconoceremos que son medios a través de los cuales el Espíritu Santo trabaja en nuestra vida, por tanto, no serán abusados o maltratados negligentemente, sino que procuraremos que sean útiles, que sean sensibles a la voluntad de Dios, que podamos entregarlos por completo al servicio de Dios. Primera de Corintios capítulo 6, verso 19 al 20 dice, ¿no saben que el cuerpo es templo del Espíritu Santo? Que Dios les dio y que el Espíritu habla a ustedes y que habita en ustedes. Ustedes no son sus propios dueños porque Dios los compró a gran precio. Por lo tanto, honren con su cuerpo a Dios. Honren con su cuerpo a Dios. En quinto lugar, hay motivos para obedecer a Dios en la vida cristiana. O sea, hay suficientes motivos para obedecerle. Para obedecerle, porque lastimosamente los cristianos a veces no reconocemos la amplia variedad de motivos para poder obedecer a Dios, los cuales los encontramos en el Nuevo Testamento. Es en verdad que el deseo de agradar a Dios y expresar nuestro amor por Él es un motivo muy importante para obedecerle. Jesús dijo, si ustedes me aman, ¿cuántos aman al Señor? Pero Él dijo en Juan capítulo 14, verso 15, si ustedes me aman, obedecerán mis mandamientos. Y tal vez usted le pregunta, si ustedes aman a Dios, respondieron ligeramente, amén, en la mente o con los labios, pero ¿obedecen sus mandamientos? Porque esa es la prueba de amar a Dios. Pero si usted no obedece los mandamientos, usted está demostrando que no ama a Dios. Pero también dice que el que hace suyo mis mandamientos y los obedece es el que me ama. Y el que me ama, mi Padre le amará. Y yo también lo amaré y le mostraré y me mostraré a él. Juan capítulo 14, verso 21. Si vemos también Primera de Juan capítulo 3 o capítulo 5 verso 3 y lo comparamos con los versos que acabo de leer, dice que amar a Dios es obedecer sus mandamientos. Pero dice claramente, y esto no es difícil. Obedecer sus mandamientos no es difícil. Esto no es difícil. Porque también Dios nos da otros muchos motivos para poder amarle, para poder santificarnos. Como por ejemplo, la necesidad de mantener una limpia conciencia delante de Dios. Romanos capítulo 13, verso 5 dice, así que hay que obedecer a las autoridades para que no te castiguen y porque es un deber de conciencia. Y sigue diciéndolo. Dice, sigue haciéndolo para que el amor
proceda de un corazón limpio, de una conciencia buena y de una fe sincera. 1 Timoteo capítulo 1, verso 5. 2 de Timoteo capítulo 1, verso 3 dice: siempre doy gracias a Dios por ti, Timoteo. De día y de noche elevo oraciones por ti al Dios de mis antepasados. A Él le sirvo con la conciencia limpia. Pedro también nos lo dice en el capítulo 3, verso 16 de su primera carta. Dice: pero hagámoslo con amabilidad y respeto, de tal forma que a ustedes les quede la conciencia limpia. Así, los que hablan mal de la buena conducta de ustedes como creyentes en Cristo se avergonzarán de sus palabras. Entonces, el deseo de ser vasos para los usos más nobles y tener una eficacia creciente para la obra del reino de Dios es especial, porque en una casa no solamente hay utensilios de oro, de plata, de bronce, sino que también hay de madera, de barro. Unos son para ocasiones especiales y otros son para el uso diario. Entonces, si te mantienes limpio, serás como una vasija para ocasiones especiales, apartada y útil para el Señor, separada para usarse para toda buena obra. Eso es lo que Pablo le dice a Timoteo en el capítulo 2, verso 20. Pero también está el deseo de ver que los incrédulos acudan a Cristo por medio del testimonio de nuestra vida, a través del testimonio de nuestro ser, como lo dice Pedro en su primera carta, capítulo 3, verso 1 y 2 y verso 15 y 16. Él dice que debemos obedecer, debemos dar buen testimonio, debemos mostrarnos íntegros ante las personas, que debemos tener buena conciencia, buena conducta, para que los que nos ven, los que nos conocen, alaben a Dios y se avergüencen de sus palabras. Pero también está el deseo de recibir bendiciones presentes de Dios en nuestra vida y en nuestro ministerio. Por eso es que dice la palabra también: no le hagan mal al que les hizo mal, ni insulten al que los insultó. Al contrario, dice, bendíganlo, porque Dios los eligió a ustedes para que reciban bendición. El que quiere amar la vida y pasar días felices, cuide su lengua de hablar el mal y sus labios de engañar. Apártense del mal y hagan el bien. Busquen la paz y síguenla. Porque el Señor cuida a los justos y sus oídos están atentos a las oraciones. Pero está en contra de los que hacen el mal. Primera de Pedro, capítulo número 2, verso 9 al 12. Otro beneficio es que sentimos el deseo de evitar el desagrado o disciplina de Dios en nuestra vida, que a veces se llama temor de Dios. Como lo que sucedió en Hechos capítulo 5, verso 11, cuando él dijo: un gran temor se apoderó de toda la iglesia y de todas las personas que se enteraron de lo que había pasado. Mientras tanto, en Hechos capítulo 9, verso 31, mientras tanto, la iglesia de Judea, Galilea, Samaria tenía paz y crecía en fortaleza y número. Los creyentes aprendían cómo andar en el temor del Señor, fortalecidos por el Espíritu Santo. Impulsados por ese temor reverencial a nuestro Dios, tratamos arduamente de persuadir a otros. Y Dios sabe que nuestros corazones son sinceros en todo esto, y espero que ustedes también lo sepan, les decía Pablo a los Corintios en el capítulo 5, verso 11 de su segunda carta. En el capítulo 7, verso 11 también les dice: ¿se dan cuenta de lo provechosa que fue para ustedes la tristeza que les envió el Señor?
Ya no se encogen de hombros como lo hacían antes, sino que actuaron rápido, me defendieron, se indignaron, temerosos por lo que había sucedido. Ansiaron que fuera a ayudarlos, pero sin perder el tiempo, afrontaron el problema y lo resolvieron castigando al que pecó. Así demostraron que no fue culpa de ustedes. Por lo tanto, no entristezcan al Espíritu Santo de Dios, con el cual Dios los selló para el día de la salvación. Queridos hermanos, les dice, ustedes siempre me han obedecido, no solo cuando estuve con ustedes, sino hoy que estoy ausente. Si de verdad ha pecado, repréndele ante la iglesia en pleno, para que nadie pueda seguir su ejemplo, le dice Pablo a Timoteo en el capítulo 5, verso 20 de su primera carta. Entonces, ese es nuestro anhelo, ese es nuestro deseo, pero también sentimos otro deseo, el deseo de buscar una recompensa celestial superior, una recompensa mayor. Por eso dijo el Señor, no acumulen tesoros en la tierra donde la polilla y la herrumbre echan a perder las cosas y donde los ladrones roban. Háganse tesoros en el cielo donde no hay polilla ni herrumbre que puedan destruir su riqueza, ni ladrones que le roben. Pues donde está tu tesoro, dijo el Señor en Mateo capítulo 6, verso 19 al 21, allí también estará tu corazón. Por lo tanto, procuremos siempre agradarle a Dios. Procuremos siempre serle agradables. Porque hay muchas promesas, hay muchas bendiciones que Dios tiene preparada para nuestra vida. Porque un día tendremos que comparecer, le dice Pablo a los Corintios en el capítulo 5, verso 9 y 10, tendremos que comparecer ante el tribunal de Cristo y seremos juzgados, y cada uno recibirá lo que merezca por las buenas o las malas cosas que haya hecho mientras estaba en el cuerpo. Pero también está el deseo de caminar de una forma más íntima con Dios. Dichosos los que tienen un corazón limpio, porque ellos verán a Dios. El que hace suyo mis mandamientos, dijo el Señor, y los obedece, este es el que me ama. Y al que me ama, mi Padre le amará, y yo también le amaré y le mostraré y me mostraré a él. Por lo tanto, si afirmamos que somos amigos suyos, amigos de Dios, y seguimos viviendo en las tinieblas, mentimos y no estamos poniendo en práctica la verdad. En el Antiguo Testamento dice que Él no habría escuchado si yo no hubiera confesado mi pecado. En el Isaías capítulo 59 verso 2 dice que el problema está en que sus pecados los han separado de Dios. Por causa del pecado Él ha escondido su rostro de ustedes y ya no quiere escucharlo. Pero aquí Dios nos dice que obedezcamos sus mandamientos. Pero también está el deseo de que los ángeles glorifiquen a Dios por nuestra obediencia, por nuestra santificación, por nuestra disposición a Él. A ellos, dice Pedro en su primera carta, capítulo 1, verso 12, se les hizo saber que no se estaban sirviendo a ellos mismos, sino a ustedes. Los profetas hablaban de las cosas que ahora les han anunciado a ustedes, que les predicaron el evangelio en el poder del Espíritu Santo. Pero también está el deseo de paz, el deseo de gozo, el de poder entregarse por completo a Él. Y por último está el deseo de hacer lo que Dios nos manda, simplemente porque sus mandamientos son rectos. Y nosotros como cristianos debemos deleitarnos en hacer lo que es correcto. En hacer lo que es correcto para Él.
Por eso cuando le escribe a los filipenses en el capítulo 4, verso 8, les dice: por último, hermanos, piensen en todo lo que es verdadero, todo lo que es respetable, todo lo justo, todo lo puro, todo lo amable, todo lo que es digno de admiración. Piensen en todo lo que se reconoce como virtud o que merezca elogio. Y por último, la belleza y el gozo de la santificación. Eso es muy especial, porque no sería correcto terminar este estudio sin notar que la santificación nos trae gran gozo a nuestra vida. Porque cuanto más crecemos en la semejanza de Cristo, tanto más experimentaremos personalmente el gozo y la paz que son parte del fruto del Espíritu Santo en nuestra vida. Gálatas capítulo 5, versos 22 y 23 dice: en cambio, este es el fruto que el Espíritu produce en nosotros. Cuando nos santificamos cada día más, cuando nos parecemos cada día más a Cristo, el Espíritu Santo produce en nosotros amor, produce en nosotros gozo, produce en nosotros paz, produce en nosotros paciencia, produce benignidad, produce bondad, fidelidad, humildad y dominio propio. Por eso es que el cristiano puede ser la persona más feliz en el mundo. El cristiano no tiene por qué andar amargado. El cristiano no tiene por qué andar enojado. El cristiano no tiene por qué andar afligido. Debe estar feliz, debe estar gozoso en medio de la tribulación, en medio de la angustia. El Espíritu Santo nos da el gozo de poder vivir para Dios. Y tanto más nos acercamos a esa clase de vida que tendremos el cielo. Por eso Pablo dice que a medida que crecemos en la obediencia a Dios, cosechamos. Le dice a los Romanos capítulo 6, verso 22, mas ahora están libres del pecado y son esclavos de Dios. Esto les trae como beneficio la santidad y como fin la vida eterna. Entonces él se da cuenta que esta es la fuente del verdadero gozo. Romanos capítulo 14, verso 17 dice: después de todo, en el reino de Dios, lo más importante no es comer ni beber, sino practicar la justicia y la paz y tener el gozo del Espíritu Santo en nuestra vida. Por lo tanto, al ir creciendo en santidad, vamos a ir creciendo en conformidad a la imagen de Cristo. Vamos a ir siendo semejantes a Cristo hasta llegar a la estatura del varón perfecto. Y cada vez, cada día, cada semana, cada mes, cada año que pasa nuestra vida en esta tierra, se va haciendo más. Se va formando más el carácter de Cristo en nuestra vida. Vamos reflejando más el carácter de Cristo en nuestro ser. Y sabe, esta es la meta de la perfecta santificación que esperamos y anhelamos y que será nuestra totalmente, completamente, el día que Cristo regrese por nosotros a este mundo. Por lo tanto, dice Juan en su primera carta, capítulo 3, verso 3, el que espera esto, o sea, que Cristo venga, parecerse a Él, ser semejante a Él, mostrarlo a Él, que nuestro carácter refleje a Él, que seamos sal y luz del mundo, que podamos reflejar el amor, la misericordia, la gracia, la santidad, reflejar lo que Cristo es. El que espera esto, dice, se purifica así como Cristo es puro. Entonces, la santificación es crecer en la semejanza con Cristo. Cada día de nuestra vida tenemos que ir siendo semejantes a Cristo hasta llegar a la santidad perfecta. Comienza nuestra vida con la santidad posicional
el día que recibimos a Cristo como nuestro Señor y Salvador personal. Pero entre la santificación posicional y la santificación perfecta, que es cuando estamos delante de la presencia del Señor o que Cristo ha venido por su iglesia, está la santificación progresiva, que es donde Dios coopera con usted y usted coopera con la santificación para ir pareciéndose cada día más a Cristo. Y la santificación perfecta llegará el día que la trompeta suene y nuestros cuerpos se levanten o seamos transformados para conocer a Cristo tal como Él es. Y tal como Él es, también lo seremos nosotros. Así que, hermanos, les animo a santificarse. Si usted solo escuchó la última parte de la doctrina de la santificación, le animo a que busque las otras dos partes para que tenga el pleno conocimiento de su responsabilidad de santificarse y de crecer en la semejanza con Cristo cada día más. Oremos. Padre que estás en los cielos, gracias por tu misericordia, gracias por tu bondad, gracias por tu palabra. Ayúdanos a parecernos cada día más a ti, Señor. Que tu Espíritu Santo guíe nuestra vida y que podamos honrar tu nombre y obedecer tu palabra, Señor, para que tu nombre sea glorificado. Por Cristo Jesús lo rogamos. Amén, Señor, y amén.